Un secreto impactante en la boda. Hola a todos. Si alguna vez has sentido que tu vida está perfectamente bajo control, esta historia te hará replantearlo todo. Dale a me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido emocional como este. El suave murmullo del cuarteto de cuerdas se quebró. Un violín emitió un chirrido agudo, perforando el silencio de la carpa de bodas. Fue en ese instante preciso que Emilio Soler la vio. Encima de un pequeño escenario iluminado por velas, bañada por el resplandor ámbar de la tarde, estaba Luz. Su Luz. Una guitarra, una vieja y familiar Martin Acoustic, descansaba sobre su regazo. Pero no fue la guitarra lo que le robó el aliento, ni la melancólica melodía que comenzó a tocar. Fue la sutil, pero inconfundible, curva de su vientre bajo el sencillo vestido azul marino. Embarazada. Su exesposa, la mujer que había dejado escapar 8 meses atrás, estaba embarazada. Y estaba cantando en su boda. El sol de finales de agosto teñía de oro los viñedos de La Rioja, proyectando un halo sobre la extensa finca de la familia Soler. Era una escena sacada de una revista, un testamento del tipo de riqueza que podía comprar la perfección. Rosas de color marfil y eucalipto cubrían cada superficie de la carpa, su aroma mezclándose con el costoso perfume de los invitados. Emilio estaba de pie junto a su nueva esposa, Sofía, una visión de encaje hecho a mano, con una sonrisa tan deslumbrante como el diamante de su dedo. Él estaba interpretando su papel, el novio diligente, el titán de la tecnología que finalmente había sido domesticado. Acababa de levantar una copa de champán de cristal, el brindis por su futuro aún resonando en el aire, cuando la música cambió. La pulida banda de jazz, que tocaba estándares populares, se desvaneció. Un solo foco se encendió en el otro extremo de la carpa, iluminando un pequeño escenario secundario que no había notado antes. Sofía le apretó la mano, sus uñas clavándose ligeramente en su piel. «Tengo una sorpresa», susurró ella, su voz una mezcla de dulzura y triunfo. «Una invitada musical especial, alguien que sé que apreciarás». Emilio forzó una sonrisa, asumiendo que se trataba de algún artista galardonado, con un Grammy que el padre de Sofía había conseguido. Se giró, siguiendo la mirada de ella, y su mundo se tambaleó. Era Luz. Su cabello castaño rojizo, ahora más largo, estaba trenzado sin apretar sobre un hombro. Parecía etérea, una criatura de cuento de hadas fuera de lugar entre las camisas almidonadas y los vestidos de alta costura. Ella no lo miró. Su concentración estaba enteramente en su guitarra, sus dedos moviéndose con una gracia practicada que él conocía tan bien como su propio latido. Y entonces comenzó a cantar. Su voz, una cosa cruda y aterciopelada, que alguna vez había sido su canción de cuna privada, llenó la carpa. No era una canción de boda, era un lamento, una historia de mapas perdidos y caminos solitarios. Era una de sus canciones, una que había escrito en su antiguo apartamento en Sevilla, acurrucada en el sofá, con las piernas sobre su regazo. «Construiste tu casa de cristal y piedra», cantó, su voz temblando con una emoción tan pura que fue un golpe físico. «Me dejaste el jardín, invadido de maleza». Un murmullo recorrió a los invitados. Algunas personas miraron a Emilio, sus expresiones yendo de la confusión al reconocimiento. Su mejor amigo, Corbin, se acercó, con el rostro tenso por la preocupación. «¿Emilio? Emilio no pudo responder. Estaba paralizado, su mente un frenético revuelo de cálculos y negaciones. Luz había firmado los papeles. Habían acordado una ruptura limpia,
sin contacto. Le había transferido un acuerdo económico que, para cualquier estándar normal, era astronómico. Un bálsamo para su culpa. Se había dicho a sí mismo que ella estaría bien, que lo usaría para financiar su música, para construir una nueva vida. Nunca, en sus peores pesadillas, había imaginado esto. Y el bebé. Sus ojos estaban fijos en la suave curva de su estómago. Hizo los cálculos, un frío y nauseabundo temor retorciéndose en su estómago. 8 meses desde que ella se fue. El bebé estaba a punto de nacer. Tenía que ser suyo. La noche antes de que ella se fuera, había sido desesperada, un último y fútil intento de cerrar la brecha que se había abierto entre ellos. Habían hecho el amor como si intentaran retroceder en el tiempo para encontrar el camino de regreso a los 2 jóvenes que se habían conocido en una cafetería universitaria. Su mirada se dirigió a Sofía. Ella lo estaba observando a él, no a Luz. Su expresión era ilegible, una máscara plácida de dicha nupcial. Pero sus ojos, esos ojos agudos e inteligentes, tenían un destello de algo más, algo calculador. ¿Lo sabía ella? ¿Era esta su sorpresa? ¿Una prueba? ¿Una ejecución pública? La voz de Luz se elevó en el estribillo, un grito desgarrador que pareció silenciar todos los demás sonidos en el valle. El silencio. Es un sonido que conozco, una semilla que plantaste, con miedo de crecer. Las letras eran una puñalada, una semilla. Su madre, sentada en la mesa familiar, se secó los ojos con una servilleta de seda, pensando probablemente que era solo una canción hermosa y triste. Nunca le había gustado Luz, considerándola una distracción poco ambiciosa para su hijo. El padre de Emilio parecía furioso, con la mandíbula apretada como granito. Reconoció a Luz, y Emilio podía sentir el calor de su ira desde el otro lado de la carpa. Se sintió atrapado, un espécimen bajo un microscopio. Cada invitado era un testigo. Su vida perfecta y cuidadosamente curada se estaba resquebrajando, las fallas extendiéndose desde ese pequeño escenario. Había construido esta vida meticulosamente, aislando la parte de sí mismo que era desordenada y real. La parte que había amado a Luz Vargas con una ferocidad que lo asustaba. Había cambiado eso por esto. Una asociación adecuada y estratégica con Sofía Sterling, la hija de un director ejecutivo rival, una fusión de fortunas y familias. Era la jugada inteligente, la jugada correcta. Su padre lo había dicho, la Junta lo había aprobado. Pero a medida que la canción de Luz llegaba a su nota final y se desvanecía, el silencio que siguió fue más condenatorio que cualquier acusación. En ese silencio, Emilio Soler, el novio millonario, comprendió una verdad que le destrozó el alma. Había dejado atrás más que un jardín invadido. Había dejado una parte de su alma y acababa de regresar, con un latido propio, para reclamar lo que le correspondía. 8 meses antes, el aire en su apartamento de Sevilla había estado cargado de palabras no dichas. Los papeles del divorcio descansaban sobre la mesa de café de madera recuperada que Luz había comprado con orgullo en un mercadillo, un rectángulo blanco y austero sobre la superficie cálida y familiar. Emilio acababa de llegar de Madrid en su jet privado, el olor a cuero y combustible de avión todavía aferrado a su suéter de cachemir. Se sentía como una invasión. ¿Simplemente vas a firmar? La voz de Luz era apenas un susurro. Estaba abrazando una almohada contra su pecho, su figura luciendo increíblemente pequeña en el espacio cavernoso del loft que alguna vez se había sentido tan acogedor. Así sin más, sin pelear, Emilio evitó su mirada, concentrándose en las luces de la ciudad que brillaban a través de las ventanas del piso al techo,
Le había comprado esta vista. Le había comprado todo. ¿Por qué no era suficiente? Una pelea sería improductiva, Luz. Sería un desastre. La vida es un desastre, Emilio, replicó ella, su voz quebrándose. El amor es un desastre. No es una transacción comercial que puedas disolver solo porque las proyecciones trimestrales han bajado. No es eso, dijo él, su tono más frío de lo que pretendía. Estaba cansado. Cansado de los vuelos, las discusiones, el abismo cada vez mayor entre su mundo y el de ella. Su mundo eran las salas de juntas, las valoraciones multimillonarias y la presión implacable. El mundo de ella eran las noches de micrófono abierto, las letras de canciones garabateadas en servilletas y una creencia feroz e inquebrantable en cosas que él ya no podía permitirse priorizar. Entonces, ¿qué es?, suplicó, sus ojos brillando con lágrimas que se negaba a derramar. Porque hace un mes me decías que no podías vivir sin mí. La semana pasada estabas en Singapur, y esta semana estás aquí con un ultimátum de un abogado. ¿Qué pasó entre tanto? Lo que había pasado era su padre, Alistair Solar, un hombre que trataba la vida como una partida de ajedrez, y veía a Luz como un peón rebelde que amenazaba a su rey. La propuesta final para la fusión Stirling-Solar dependía de la estabilidad, de una pareja adecuada. Sofía Stirling era adecuada. Luz, la cantante de folk de alma anticapitalista, no lo era. Queremos cosas diferentes, dijo, las palabras sabiendo a ceniza. Era la salida del cobarde, una frase que le había dado el equipo de relaciones públicas de su padre. Yo te quería a ti, dijo ella, su voz cayendo en un dolor crudo. Solo te quería a ti, no al director ejecutivo, no a los jets privados, solo a ti, al chico que solía quemar las tostadas y cantar desafinado conmigo en la cocina. Ese era el hombre que estaba matando, pieza a pieza. Endureció su corazón, un mecanismo de supervivencia necesario. He arreglado un acuerdo, dijo, empujando un segundo sobre la mesa. Es más que generoso. Te permitirá centrarte en tu música, comprar un estudio, lo que quieras. No tendrás que preocuparte por el dinero, nunca más. Vio el destello de dolor en sus ojos, y fue peor que si ella le hubiera gritado. Acababa de confirmar su mayor miedo, que él creía que podía comprar su felicidad, que podía pagarle por la inconveniencia de su amor. No quiero tu dinero, Emilio, dijo ella, su voz peligrosamente tranquila. Tómalo. Luz, insistió él, un atisbo de desesperación asomando. Necesitaba que lo tomara. Necesitaba que esto fuera una transacción limpia, una indemnización por una fusión de corazones fallida. Por favor, por mí, para saber que estás bien. Ella finalmente lo miró, una mirada larga y escrutadora que lo desnudó. Sintió el peso fantasma de su mano en su mejilla, el recuerdo de ella trazando las líneas de preocupación alrededor de sus ojos. La noche antes de que él volara por última vez como su esposo, se habían unido en una tormenta de dolor y deseo. No se trataba de pasión, se trataba de desesperación, un intento frenético de encontrar un asidero en un derrumbe. Por la mañana no habían hablado de ello. Era demasiado crudo, una herida que ambos acordaron tácitamente no tocar. Ahora, de pie en el silencio de su historia compartida, ella finalmente asintió. Un solo y brusco movimiento de cabeza. Bien, susurró. Firmaré. Tomaré tu dinero. Y nunca, jamás, me contactarás de nuevo. No quiero ver tu nombre, oír tu voz, o ser una nota a pie de página en tu vida perfecta y exitosa. Somos fantasmas el uno para el otro. ¿De acuerdo? De acuerdo, había dicho él,
La palabra una sentencia de muerte para la mejor parte de sí mismo. Ella firmó los papeles con mano firme. Él no lo sabía, no podía haberlo sabido, que mientras le devolvía los documentos, estaba protegiendo más que solo su corazón. Estaba protegiendo la pequeña y naciente vida que había echado raíces en su último y desesperado adiós. Una semilla que él había plantado, con miedo de crecer. Un secreto que ella llevaría sola. De vuelta en la carpa de bodas de La Rioja, el silencio se extendió, fino y frágil. Los invitados, sintiendo un drama mucho más fascinante que el champán y el pastel, estaban congelados. Luz se quitó la correa de la guitarra del hombro, colocando el instrumento con cuidado en su soporte. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estuviera conservando energía. No miró a Emilio. En cambio, su mirada recorrió a la multitud hasta que se posó en Sofía. Un fantasma de sonrisa tocó los labios de Luz. No era triunfante, ni engreída. Era algo más tranquilo, más triste. Resignación. Sofía, por su parte, finalmente dejó que su máscara de serenidad nupcial se deslizara. Un atisbo de ansiedad cruzó su rostro al ver la dirección de la mirada de Luz. Esto no estaba saliendo según su plan. Se había imaginado un resultado diferente. Emilio se sentiría conmocionado, tal vez un poco avergonzado. Los invitados susurrarían. Sería una sutil jugada de poder, un recordatorio a su nuevo esposo de que ella conocía todos sus secretos, que ahora era suyo, pasado y presente. Había investigado a Luz, descubierto que era una música con dificultades que tocaba en bares baratos. Ofrecerle una generosa tarifa para tocar una canción en un evento privado en La Rioja fue fácil. Era un riesgo calculado, diseñado para exponer una vulnerabilidad y luego sanarla, uniéndolo a ella a través del secreto compartido y un tanto sórdido. No había contado con el embarazo. Esa era una variable que su meticulosa investigación de alguna manera había pasado por alto. Emilio finalmente encontró su voz, girándose hacia Sofía. «¿Qué hiciste?», preguntó, su voz baja y peligrosa. Cada palabra cortada. «Contraté a una cantante», respondió Sofía, su voz intentando un tono desenfadado que no terminaba de cuajar. «Me la recomendaron mucho». «No me mientas, Sofía, no ahora». Antes de que ella pudiera responder, Luz tomó el micrófono. Su voz, que ya no cantaba, era suave pero tenía un peso innegable que atrajo la atención de cada persona en la carpa. «Gracias, Sofía, por esta oportunidad», comenzó, sus ojos aún fijos en la novia. «Es una boda hermosa. Y gracias a ti, Emilio». Finalmente giró la cabeza, y sus ojos verdes y claros se encontraron con los de él. El mundo se redujo al espacio entre ellos. Por el acuerdo económico, fue, como dijiste, muy generoso. La multitud jadeó. Los susurros se hicieron más fuertes. Esta no era una cantante anónima. Era la exesposa. No estaba segura de si debía aceptar este trabajo. Continuó Luz, su mano descansando protectoramente sobre su estómago. Se sentía complicado, pero tu organizador de bodas, un señor de la Cruz, fue muy insistente. Dijo que la novia solicitó específicamente la canción, Jardín, y que la tarifa no era negociable. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Dijo que ambos querían honrar el pasado antes de avanzar hacia su futuro. Un sentimiento muy moderno. A Emilio se le heló la sangre. Sofía no solo había contratado a Luz, había solicitado específicamente la canción que él sabía que era sobre su ruptura. Esto no era una prueba, era una disección pública. Miró a Sofía, cuyo rostro se había puesto pálido. La compostura había desaparecido, reemplazada por un pánico incipiente. «Usé una parte del dinero que me diste, Emilio,
continuó Luz, su voz firme y clara, un faro de calma en el caos. Puse la entrada para una pequeña casa en Sevilla. Tiene un pequeño patio. He empezado a plantar un jardín. Para mi hija. Su hija. Las palabras lo golpearon con la fuerza de un impacto físico. Una hija. Se tambaleó ligeramente, y Corbin puso una mano firme en su brazo. No iba a decírtelo, dijo Luz, su mirada suavizándose con una profunda tristeza que era toda para él. Eso era parte de nuestro acuerdo. Éramos fantasmas el uno para el otro. Iba a hacer esto sola. Lo estoy haciendo sola. Pero cuando el asistente de tu novia llamó y me ofreció 5 veces mi tarifa normal para cantar en la boda de un Emilio Soler en La Rioja, bueno, sentí que el universo tenía un sentido del humor enfermo. Tomó una respiración lenta. Decidí que mi hija merece vivir en la verdad, y la verdad es que su padre es Emilio Soler, el hombre que está parado allí. Hizo un gesto suave con su mano libre, no una acusación, sino una simple declaración de hecho. La verdad es que él no sabía de ella, y la verdad es que, añadió, sus ojos encontrando los de él de nuevo, un universo de historia compartida pasando entre ellos. Ella fue concebida del amor. No importa lo que haya pasado después, ella lo fue. Y por eso, al menos, estoy agradecida. Con eso, volvió a colocar el micrófono en su soporte, cogió la funda de su guitarra y comenzó a caminar hacia la salida lateral de la carpa. Se movió con una dignidad silenciosa que avergonzó la ostentosa exhibición a su alrededor. Los invitados se abrieron paso para ella como el mar rojo, sus rostros una mezcla de lástima, conmoción y asombro. Nadie habló. Nadie se movió. El cuarteto de cuerdas permaneció en silencio. La banda de jazz estaba congelada. Todos los ojos estaban puestos en Emilio, el hombre que aparentemente lo tenía todo, y a quien se le acababa de mostrar, frente a 200 testigos, que había perdido la única cosa que realmente importaba. El camino desde la carpa de bodas hasta la casa principal se sintió como una caminata de 1 kilómetro. La mano de Emilio todavía estaba agarrada al brazo de Sofía, su agarre dejando marcas. No hablaba. Su silencio era un volcán en ebullición. Los invitados evitaban su mirada, susurrando detrás de las copas de champán. Su padre, Alistair, los interceptó en las grandes puertas de roble de la villa, su rostro una máscara de fría furia. «Mi oficina, ahora», dijo Alistair, sus palabras dirigidas solo a Emilio. Le lanzó a Sofía una mirada de puro desprecio antes de darse la vuelta. Emilio empujó a Sofía a través del vestíbulo de mármol y hacia el estudio de paneles de madera oscuro, que servía como centro de mando de su padre en la costa oeste. Soltó su brazo, y ella se tambaleó hacia atrás, frotándose las marcas rojas. «Emilio, puedo explicarlo», comenzó, su voz temblando. «¿Puedes?», le respondió él, su voz un gruñido bajo. Se paseaba por la habitación como un animal enjaulado. ¿Puedes explicar por qué trajiste a mi exesposa embarazada a nuestra boda? ¿Puedes explicar por qué solicitaste esa canción específica? ¿Puedes explicar esto, esta inmolación pública? «No se suponía que fuera así», gritó ella, las lágrimas finalmente rompiéndose y abriéndose camino a través de su maquillaje perfecto. «No sabía que estaba embarazada, lo juro. No lo habría hecho. No soy un monstruo». «Entonces, ¿qué eres, Sofía?», exigió él, girándose para enfrentarla. «¿Cuál era el objetivo? ¿Humillarme? ¿Mostrarme que tú tenías todas las cartas?» «Para mostrarte que lo sabía», confesó ella, su compostura desmoronándose por completo. «Sabía que no la habías olvidado. A veces veo la forma en que miras al vacío, y sé que la estás viendo a ella. Te escucho murmurar su nombre mientras duermes. La contraté porque quería que todo saliera a la luz.
Quería que la vieras como es ahora, una cantante con dificultades, y luego me miraras a mí, a esta vida que estamos construyendo. Quería que me eligieras a mí, conscientemente, para cerrar ese capítulo para siempre. Se suponía que sería nuestro secreto, un fuego final y purificador. Su lógica era tan retorcida, tan empapada en las maquinaciones estratégicas de su mundo, que casi tenía una especie de sentido perverso. En sus círculos, el amor era una negociación, y el matrimonio una fusión. Las vulnerabilidades eran activos que debían ser adquiridos y controlados. Ella no había buscado destruirlo, sino poseerlo más completamente. El embarazo, sin embargo, era una granada que no había anticipado. ¿Un fuego purificador? Emilio se rió, una risa áspera y sin humor. Activaste una bomba, Sofía, en medio de nuestras vidas. De mi vida. Nuestras vidas, lo corrigió ella, dando un paso adelante, su tono suplicante. Podemos arreglar esto. Publicaremos un comunicado. Diremos que es una exesposa problemática que te está extorsionando. Cuestionaremos la paternidad. Mi padre. Basta, ordenó Emilio, levantando una mano. La mención de su padre, de los comunicados de prensa y las pruebas de paternidad, fue como agua helada en sus venas. Este era el mundo que había elegido. Un mundo donde un niño no era un milagro, sino una complicación que debía ser gestionada. Simplemente, deja de hablar. La puerta de la oficina se abrió, y Alistair Solar entró, cerrándola suavemente detrás de él. Ignoró a Sofía, sus fríos ojos azules fijos en su hijo. «Tiene que irse», dijo Alistair, su voz plana y absoluta. «¿Qué?», preguntó Emilio, confundido. «La cantante, Luz. La encontramos. Le pagamos. Firma un acuerdo de confidencialidad, tan hermético que podría sobrevivir a una explosión nuclear. Hacemos que esto desaparezca». «Está teniendo a mi hijo», dijo Emilio, las palabras sintiéndose extrañas y monumentales en su lengua. «Mi nieto», se burló Alistair, agitando una mano despectiva. «Supuestamente, e incluso si es tuyo, no cambia nada. Es una distracción, una responsabilidad. Estamos en medio de la fusión más importante de la historia de nuestra empresa. Los mercados abren el lunes. ¿Tienes alguna idea de lo que este circo le hará al precio de las acciones de Sterling Solar?» El cálculo puro y brutal de las palabras de su padre golpeó a Emilio con la fuerza de un golpe físico. Miró de la cara inflexible de su padre a la de Sofía, surcada de lágrimas. Eran lo mismo. Veían el mundo como un balance, y su hija nonata era una entrada de tinta roja que necesitaba ser borrada. «Esto no es un problema de negocios, papá», dijo Emilio, su voz tranquila pero firme. «Todo es un problema de negocios», replicó Alistair. «Cometiste un error, Emilio. Hace años, al involucrarte con esa chica. Lo arreglaste cuando terminaste. Ahora esto es solo un cabo suelto. Haré que mi equipo legal prepare la documentación». «No». La palabra era pequeña, pero llenó la habitación. Tanto Alistair como Sofía lo miraron fijamente. «¿Qué dijiste?», preguntó Alistair, su tono con incredulidad. «Dije no», repitió Emilio, una extraña sensación de calma instalándose en él. Por primera vez en años, la niebla de la ambición y la expectativa parecía estar disipándose. Vio el camino que su padre y Sofía le estaban preparando. Una vida de control de daños, de secretos enterrados bajo montañas de dinero, de cobardía emocional disfrazada de necesidad estratégica. Era la vida para la que había sido preparado. Era la vida que casi había abrazado por completo. Pero entonces se imaginó a Luz, su tranquila dignidad en ese escenario, su mano en su estómago. «He empezado a plantar un jardín para mi hija». Ella no estaba construyendo muros de cristal y piedra,
Estaba plantando algo real, algo que crecería. «Esta es mi hija», dijo Emilio, mirando a su padre directamente a los ojos. «Esta es mi responsabilidad, y no haré que se vaya». Luego se volvió hacia su esposa de 3 horas. «Y tú y yo, Sofía, no tenemos nada. Esto nunca fue real, era un contrato, y creo que acabas de violar los términos». Se dio la vuelta y salió del estudio, dejando a su padre y a su novia de pie entre los escombros de su futuro perfecto y calculado. No sabía a dónde iba, pero sabía a quién tenía que encontrar. Tenía que encontrar a Luz. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Emilio? ¿Habrías tomado la misma decisión de enfrentarte a tu familia y a tu nueva esposa? Comenta abajo para contarnos tu opinión. Emilio eludió el caos de la fiesta de bodas. Agarró un juego de llaves de un Range Rover negro del tablero del valet, uno de los vehículos utilitarios de la finca, anónimo y discreto. Ignoró las llamadas frenéticas de Corbin, los mensajes que sonaban en su teléfono de Sofía, de su padre, de su madre. Simplemente condujo. Dejó atrás las onduladas y cuidadas colinas de La Rioja, los viñedos borrándose en rayas de verde y oro en el espejo retrovisor. Se dirigió hacia el norte por la A68, el sol poniente pintando el cielo en tonos violentos de naranja y púrpura. No tenía un plan, solo un destino. Sevilla, a 700 kilómetros de distancia. Las primeras horas fueron un borrón de adrenalina y furia. Furia hacia Sofía por sus juegos crueles, hacia su padre por su cálculo a sangre fría, pero sobre todo, hacia sí mismo. Él era el arquitecto de este desastre. Había estado tan obsesionado con ganar el juego que nunca se había detenido a preguntar si realmente quería el premio. Había tratado su matrimonio con Luz como una primera casa, un lugar encantador para vivir hasta que pudiera permitirse la mansión, y la había descartado con la misma indiferencia. Pensó en su canción. «Construiste tu casa de cristal y piedra». Era cierto. Vivía en una fortaleza transparente de su propia creación, diseñada para que todos vieran su éxito, pero para que nadie entrara realmente. Luz siempre había sido capaz de encontrar las grietas, de deslizarse y tocar al hombre que se escondía dentro. Eso era lo que lo había aterrorizado. Eso era lo que su padre le había advertido. La vulnerabilidad, en el léxico de los Soler, era sinónimo de fracaso. A medida que caía la oscuridad y la carretera se extendía en una cinta hipnótica de asfalto y luz, su ira comenzó a enfriarse, reemplazada por un dolor profundo y vacío. Una hija. Iba a tener una hija. Intentó imaginarla. ¿Tendría su cabello oscuro? ¿Los ojos verdes de Luz? ¿Le gustaría la música? ¿Sería terca, divertida y feroz como su madre? El pensamiento era a la vez aterrador y exquisitamente hermoso. Era un futuro al que había renunciado, un regalo que sin saberlo había tirado a la basura. Se detuvo para echar gasolina y tomar un café. En algún lugar del norte de España, el aire fresco y con olor a pino. Dentro de la sucia tienda de conveniencia, las luces fluorescentes zumbaban. Se vio reflejado en la puerta de la nevera un hombre con un esmoquín que valía más que el coche que conducía, con un aspecto completamente perdido. Compró una botella de agua y una barra de granola rancia, la simple transacción, sintiéndose extrañamente ancladora. De vuelta en el coche, finalmente revisó su teléfono. Docenas de llamadas perdidas, una cadena de mensajes de texto de Sofía, que pasaban de disculpas frenéticas a amenazas. Un solo y ominoso mensaje de su padre. «Estás cometiendo el mayor error de tu vida». Los ignoró a todos y encontró el único contacto que estaba buscando. Sus dedos se cernieron sobre su nombre,
aún guardado en su teléfono después de todo este tiempo. Luz. No lo había borrado. Se había dicho a sí mismo que fue un descuido, pero sabía que era una mentira. Era un vínculo, un pequeño hilo digital que no podía obligarse a romper. Escribió un mensaje, sus pulgares torpes. «Voy a Sevilla, necesito verte. Por favor». Dudó, luego agregó: «Lo siento, Luz, por todo». Presionó enviar, su corazón latiendo con fuerza. Durante la siguiente hora, condujo en silencio, mirando la pantalla, esperando los 3 pequeños puntos que indicarían que ella estaba escribiendo. Nada. El mensaje se quedó allí, entregado pero sin leer. Por supuesto, ¿por qué estaría ella mirando su teléfono? Probablemente estaba en un vuelo a casa o conduciendo, sin querer nada más que dejar atrás todo este día. ¿Por qué querría ella verlo? Le había ofrecido dinero para que desapareciera. Se había casado con otra mujer. Y ahora, solo después de una vergüenza pública, estaba volviendo a rastras, las millas disueltas bajo los neumáticos. Condujo durante la noche, pasando por pueblos dormidos y bosques interminables. La soledad de la carretera, un bienvenido respiro. Le dio tiempo para pensar, para confrontar realmente al hombre en que se había convertido. La ambición que alguna vez se había sentido tan vital ahora parecía vacía. La fusión, los precios de las acciones, el legado con el que su padre estaba tan obsesionado, todo se sentía como un idioma extranjero. Recordó un fin de semana que él y Luz habían pasado en una cabaña rústica en la costa de Galicia. Una tormenta había cortado la electricidad. Pasaron 2 días leyendo a la luz de las velas, hablando durante horas, haciendo el amor junto a la chimenea. No había pensado en el trabajo ni una sola vez. Se había sentido completa y absolutamente presente. Se había sentido feliz. Al final del fin de semana, mientras conducían de regreso a la ciudad, sintió una punzada de ansiedad, la atracción de su otra vida. Ella lo había notado. «Tienes miedo de esto, ¿verdad?», había dicho ella suavemente, con la mano en su rodilla. «¿Miedo de qué? ¿De no tener electricidad?», había bromeado él. «De ser feliz», respondió ella, su perspicacia tan aguda que lo sobresaltó. «Crees que si no te esfuerzas, estás fracasando». Ella había tenido razón. Finalmente lo vio. Su vida había sido un ascenso implacable y había estado tan concentrado en la cumbre que se había olvidado de mirar la vista. Había olvidado que las mejores partes del viaje eran los momentos en que se detenía a descansar con ella. Justo cuando los primeros indicios del amanecer comenzaron a teñir de gris el cielo oriental, su teléfono vibró. Casi se desvió, tanteando para cogerlo en el asiento del pasajero. Un nuevo mensaje. De Luz. Su corazón golpeó contra sus costillas. Se detuvo en el arcén de grava, el motor vibrando en el aire tranquilo de la mañana. Con una mano temblorosa, abrió el mensaje. Era solo una dirección, sin saludo, sin preguntas, sin ira. Solo una dirección en un barrio tranquilo y arbolado en el sureste de Sevilla. Y debajo, 2 palabras. «Ten cuidado». La dirección que Luz había enviado llevó a Emilio a una calle tranquila de modestos bungalows de principios del siglo XX. Era un mundo alejado de las torres de acero y cristal de Madrid o de la ostentosa grandeza de La Rioja. Aquí, los patios estaban llenos de flores silvestres en lugar de céspedes cuidados, y las campanillas de viento proporcionaban la banda sonora en lugar del tráfico. Encontró su casa, una pequeña casa de estilo artesanal, pintada de un alegre tono verde salvia, con un porche delantero acogedor.
Y en el pequeño parche de césped delantero, allí estaba. Un jardín incipiente. Pequeños marcadores de madera identificaban hileras de lo que parecían lavanda, tomates y hierbas. Un jardín para su hija. Estacionó el Range Rover calle abajo, sintiéndose como un alienígena en su vehículo de lujo salpicado de barro. Su esmoquín estaba arrugado, su cara cubierta por la barba de una noche. Parecía un hombre que había huido de su propia vida, que era exactamente lo que era. Caminó hasta su puerta, sus costosos zapatos de cuero silenciosos sobre la acera agrietada. Durante un largo momento, se quedó allí, con la mano flotando sobre el timbre, abrumado por un miedo repentino y paralizante. ¿Qué iba a decir? Antes de que pudiera decidirse, la puerta se abrió. Luz estaba allí, vistiendo una sudadera gris sencilla y leggings. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y su cara estaba libre de maquillaje. Se veía cansada, pero sus ojos eran claros y firmes. No estaba sonriendo, pero tampoco había animosidad en su expresión. Solo una calma profunda y agotada. «Calculé que llegarías por estas horas», dijo, su voz suave. Sostenía una taza de lo que olía a té de manzanilla. «Te ves», comenzó él, la palabra hermosa muriendo en sus labios. Se sintió barata, inadecuada. «Estoy bien», dio una pequeña sonrisa sin humor. «Define bien. Acabo de declararte públicamente el padre de mi hijo en tu propia boda. Luego, tomé un vuelo nocturno, rodeada de gente que me reconoció del video viral que ya estaba circulando antes de que despegáramos. Pero el bebé está bien, y no estoy huyendo. Así que sí, estoy bien». Hizo un gesto con la cabeza. «Deberías entrar. Te ves fatal». Él entró. La casa era pequeña, pero luminosa, llena de muebles de segunda mano, estanterías desbordantes y plantas. Un cuadro a medio terminar estaba en un caballete en la esquina de la sala de estar. Su guitarra estaba apoyada contra la pared. Se sentía más como un hogar que cualquiera de las propiedades multimillonarias que él poseía. Se sentía como ella. «¿Quieres algo?», preguntó, moviéndose hacia la pequeña cocina. «Café, agua, un abogado de anulación». «Agua está bien», dijo él, ignorando la indirecta. «Luz, ¿por qué viniste a la boda?». Hizo una pausa, dándole la espalda, y llenó un vaso del grifo. Se tomó su tiempo antes de darse la vuelta, su expresión pensativa. Al principio fue por el dinero, no voy a mentir. Era una cantidad asombrosa por una canción, suficiente para pagar mis préstamos estudiantiles y montar una guardería adecuada. Cuando vi que el nombre era el tuyo, mi primer instinto fue decir que no. Orgullo, ¿sabes? Le entregó el vaso, sus dedos rozándose por un segundo fugaz. Fue como una descarga eléctrica. «Pero luego lo pensé», continuó, hundiéndose en el sofá y acunando su vientre. «Pensé en esta niña pequeña. Pensé en la vida en la que la estoy trayendo. No quiero que tenga una vida de secretos y vergüenza. No quería que fuera un pequeño secreto sucio que tu familia pagó por mantener callado. Y supe, simplemente supe, que eso es lo que tu padre intentaría hacer si alguna vez se enteraba». Él se estremeció, la precisión de su predicción golpeándolo en casa. «Así que decidí tomar el control de la narrativa», dijo, su voz ganando fuerza. No iba a ser la exesposa patética que se presenta a montar un espectáculo. Iba a ser una madre, diciendo la verdad de la manera más pública posible, para que nunca pudiera ser enterrada. «No fue por ti, Emilio. No fue para lastimarte a ti o a Sofía. Fue por ella. Para que un día, cuando pregunte por su padre, la historia no sea un relato sórdido susurrado a puerta cerrada. La historia es que su madre,
se paró en un escenario y le dijo al mundo: «Esta es mi hija, y ella importa». Él se hundió en el sillón frente a ella. El simple vaso de agua sintiéndose pesado en su mano. Había estado tan envuelto en su propio drama, su propia humillación, que no había considerado sus motivos. Lo había visto como un acto de venganza o desesperación. No lo había visto por lo que era, un acto de profundo amor materno y protección. Fue feroz. Fue valiente. Era todo lo que una vez había amado de ella. «¿Por qué no me lo dijiste, Luz?», preguntó, su voz ronca de emoción. «Cuando te enteraste, ¿por qué no me llamaste?». Su expresión se suavizó, un destello del viejo dolor asomando en sus ojos. «¿Y decir qué? Hola, Emilio. Felicidades por tu compromiso con la heredera. Por cierto, ¿recuerdas esa noche en que intentamos despedirnos? Bueno, un pequeño pedazo se pegó. ¿Qué habrías hecho?». «Yo habría…», comenzó él, pero se detuvo. ¿Qué habría hecho? Hace un mes, consumido por la fusión, aterrorizado por su padre, lo habría visto como un problema, una complicación. Habría arrojado dinero sobre él. Habría intentado gestionarlo. No habría sido el hombre que ella necesitaba, el hombre que su hija necesitaba. No podía mentirle. Ya no más. «No lo sé», admitió. «La verdad era una píldora amarga. Honestamente no lo sé. Y ese es el problema, ¿no?». Ella solo asintió. Un reconocimiento silencioso del abismo que los había separado. Un abismo del que él solo ahora comenzaba a comprender la verdadera profundidad. El silencio se extendió entre ellos, lleno no de ira, sino del peso de 8 meses de secretos y de toda una vida de ¿qué pasaría si? El video, como Luz había predicho, se había vuelto viral. Para cuando el sol estaba alto sobre la costa oeste, la cantante de la boda de los Soler era tendencia en todas las plataformas de redes sociales. El clip inicial, grabado con el teléfono de un invitado, era granulado y caótico. Pero fue seguido rápidamente por una versión grabada profesionalmente, filtrada del camarógrafo oficial de la boda, una edición limpia con múltiples ángulos, completa con audio cristalino, de la canción de Luz y su posterior discurso. La filtración fue demasiado rápida, demasiado perfecta. Era un trabajo profesional. En una sala de conferencias estéril, en un rascacielos de Madrid, Sofía Sterling observaba a su padre, Ricardo Sterling, pasearse frente a un banco de pantallas de televisión, todas mostrando el mismo material condenatorio. Ricardo era un hombre de rabia calculada, su furia un arma fría y precisa, a diferencia del matonismo irascible de Alistair Solar. «¿Filtraste el metraje profesional?», le preguntó a su hija, sin siquiera molestarse en mirarla. «No», dijo Sofía, su voz pequeña. Todavía estaba con su traje de viaje de varios miles de euros del día anterior, pareciendo un fantasma de la novia triunfante que se suponía que era. La boda había terminado. El matrimonio probablemente estaba muerto al llegar. «No me mientas, Sofía», dijo Ricardo, su voz peligrosamente baja. «El camarógrafo es uno de los nuestros. El metraje no habría sido publicado sin una orden». «Tu orden». Sofía finalmente se quebró. «Tuve que hacerlo. Emilio se había ido. Alistair me llamaba un pasivo. La narrativa se estaba saliendo de mi control. Los primeros videos de teléfono la hacían parecer una víctima, una jovencita enamorada. El metraje profesional la hace parecer calculadora. Muestra cómo me mira a los ojos. Incluye mi sorpresa de presentación. Añade contexto. Pinta un cuadro diferente. Pinta el cuadro de mi hija siendo públicamente cornuda,
Y luego intentando una campaña de difamación torpe y transparente contra la madre embarazada del hijo de su esposo, replicó Ricardo, finalmente girándose para enfrentarla. Sus ojos eran como trozos de hielo. Nos has hecho parecer débiles. Has hecho que el nombre Sterling parezca tonto. Estaba tratando de proteger nuestra posición, argumentó ella, poniéndose de pie. Toda esta fusión se basaba en una unión estable. Cuando eso se vio amenazado, traté de gestionar las consecuencias. Traté de hacer lo que tú harías, lo que me enseñaste a hacer. Lo que te enseñé, dijo Ricardo, dando un paso tan cerca que ella podía sentir el frío que irradiaba de él. Es a nunca empezar una pelea que no sepas con certeza que puedes ganar. Empezaste una pelea con una cantante de folk sin dinero y perdiste delante del mundo entero porque fuiste descuidada. No sabías que estaba embarazada. Ese fue el error de cálculo fatal, un error emocional y amateur. La crítica, viniendo del hombre cuya aprobación había pasado toda su vida persiguiendo, fue devastadora. Sofía siempre había sido la hija perfecta, la brillante estratega, la que entendía que el legado y el poder eran las únicas cosas que perduraban. Ella había visto el matrimonio con Emilio no como un romance, sino como la culminación de su carrera. La fusión de dos dinastías, con ella en el corazón. Se suponía que Luz era un fantasma, una nota a pie de página que ella podía exorcizar elegantemente. En cambio, el fantasma se había materializado y había reescrito toda la historia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz temblando. Ahora, dijo Ricardo, volviéndose hacia las pantallas, damos un giro. Alistair Solar es un dinosaurio. Piensa que puede resolver esto enterrando a la mujer bajo una montaña de dinero y acuerdos de confidencialidad. Se equivoca. El mundo ha cambiado. La percepción pública es capital. Ahora mismo, esa mujer, Luz Vargas, tiene todo. Ella es la madre agraviada, el símbolo de la autenticidad contra la avaricia corporativa. Ella es una santa. ¿Así que estamos arruinados? No, dijo Ricardo, un destello de algo nuevo en sus ojos, la emoción de una nueva estrategia. No estamos arruinados. La marca Soler podría estarlo. Emilio está comprometido. Pero el nombre Sterling puede salir de esto más fuerte que nunca. Cogió su teléfono y llamó a su jefe de relaciones públicas. Janet, quiero que redactes un comunicado. Para mí, no para Sofía. Quiero expresar mi profunda decepción y conmoción por el engaño perpetrado por la familia Soler. Quiero expresar mi simpatía por la joven, la señorita Vargas, que fue empujada sin saberlo a esta dolorosa situación. Enmárcalo como una cuestión de integridad. Nosotros, los Sterling, fuimos engañados. Estamos terminando el acuerdo de fusión con Solar Consolidated, con efecto inmediato, debido a una violación fundamental de la confianza y una clara falta de gobernanza familiar y corporativa. Sofía lo miró, horrorizada. ¿Los vas a dejar ir? ¿Me vas a dejar ir a mí? ¿Te pones de su lado? Estoy protegiendo nuestros activos, Sofía, dijo él fríamente. Emilio ha abandonado su puesto. Y a ti. Alistair está en modo de control de daños, pero el daño ya está hecho. La fusión ahora es tóxica. Al cortar los lazos, al alinearnos con la simpatía pública, con ella, tomamos el control. Nos convertimos en los héroes de la historia, no en los tontos. Estaba sacrificándola, sacrificando su matrimonio, su reputación, para ganar una guerra diferente. Había sido un peón todo el tiempo, justo como ella había intentado hacer con Luz. La única diferencia era que su propio padre era quien la estaba empujando fuera del tablero.
Esto nunca fue sobre Emilio y yo, ¿verdad? Susurró, dándose cuenta. Siempre fue sobre tú y Alistair. Se trataba de que tú finalmente encontraras una manera de paralizar su empresa. Ricardo Sterling se permitió una pequeña y escalofriante sonrisa. Los negocios son negocios, querida. Pensé que lo entendías. Hizo una pausa, su expresión volviéndose de fingida simpatía. Arreglaré una anulación. En silencio. Diremos que fuiste valiente, que tomaste la decisión de principios de alejarte de una situación deshonrosa. En unos meses, nadie recordará tu parte en esto. Solo recordarán que los Sterling no toleran el engaño. Sofía se hundió de nuevo en su silla, la lucha abandonándola. Había jugado el juego que su padre le había enseñado, y él acababa de demostrar, con brutal eficiencia, que siempre sería el maestro. Lo había perdido todo. Y en un extraño y amargo giro de ironía, la persona que se lo había quitado todo no era Emilio o su padre. Era una mujer sin nada más que una guitarra, un jardín y la verdad. Y no te olvides de darle a me gusta y de compartir. Y ahora la gran pregunta. ¿Creéis que Sofía se merecía esto? ¿Fue su castigo justo? Contadnos qué pensáis en los comentarios. Los meses siguientes fueron un estudio de reconstrucción silenciosa. Emilio encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones a pocas manzanas de la casa de Luz. Vendió el único activo que le quedaba a su nombre, un reloj vintage que le había dado su abuelo, y usó el dinero para la fianza y un coche de segunda mano. Empezó a buscar trabajo. Fue una experiencia humillante. Sin el nombre y el currículum de Soler, era solo un hombre de 30 y tantos años, con un historial laboral irregular que era imposible de explicar. Aceptó un trabajo en una empresa de logística local, gestionando el inventario del almacén. El sueldo era una fracción de lo que solía ganar en una hora, pero era un trabajo honesto. Era suyo. Veía a Luz casi todos los días. Respetó los límites que ella había establecido. Él era Emilio, no papá todavía. Iba con ella a las citas médicas, sentándose en la sala de espera hasta que ella salía. Aprendió a montar una cuna. Sus manos, más acostumbradas a un teclado, torpes con los pequeños tornillos. Pintó el cuarto de la guardería de un amarillo suave. La ayudó en el jardín, aprendiendo la diferencia entre una mala hierba y una plántula. Hablaban de todo y de nada. No repasaban el dolor del pasado, pero tampoco lo ignoraban. Eran 2 personas conociéndose de nuevo, sin las presiones de la riqueza o las expectativas. Él vio la fuerza en ella que nunca había apreciado por completo, su resiliencia, su inquebrantable brújula moral. Ella vio un cambio en él, una ligereza en sus ojos, una sonrisa genuina que los alcanzaba por primera vez en años. El director ejecutivo atormentado y ambicioso se había ido, reemplazado por un hombre que parecía, por primera vez, en paz. Un sábado lluvioso, la estaba ayudando a colgar el cuadro de su antiguo loft, el que ella había estado trabajando cuando él se fue. Nunca pensé que volvería a ver esto, dijo, sosteniéndolo firmemente mientras ella clavaba el clavo. No pude deshacerme de él, admitió ella. Era el último buen recuerdo. Tengo muchos buenos recuerdos, dijo él suavemente. La tormenta en la costa, la vez que intentamos hacer pasta desde cero y cubrimos toda la cocina de harina, la primera vez que te oí tocar jardín. Ella dejó de martillar y lo miró. Sabes, durante meses odié esa canción. Todo se trataba de lo que había perdido, pero estaba equivocada. ¿Qué quieres decir? No se trata de un final, dijo ella, su mano yendo a su vientre, donde su hija estaba dando patadas.
Se trata de un comienzo, de algo pequeño y real, que crece en las ruinas de algo grande y falso. Simplemente no lo veía todavía. Esa noche, cuando él estaba a punto de irse, ella lo detuvo en la puerta. «Emilio», dijo, su voz tentativa. «La habitación de invitados está vacía. El bebé viene pronto. Podría ser más fácil si estuvieras aquí». No era una declaración de amor. No era una promesa de para siempre. Era práctico. Era cauteloso. Pero era una invitación. Una invitación de vuelta a la casa que él había ayudado a hacer un hogar. Una invitación a la vida que casi había tirado a la basura. «Me gustaría», dijo él, su voz ahogada por la emoción. «Me gustaría mucho». Pocas semanas después, en las tranquilas horas de la madrugada, Luz se puso de parto. Emilio estaba a su lado, sosteniendo su mano, respirando con ella. Su presencia un ancla firme e inquebrantable. Y cuando su hija nació, una criatura diminuta y perfecta, con un mechón de cabello oscuro y ojos que prometían ser verdes. La enfermera la colocó no en los brazos de su madre, sino en los de él. Miró a su hija, su corazón expandiéndose con un amor tan feroz y absoluto que eclipsó cada ambición que había tenido. Miró a Luz, su rostro exhausto pero radiante, y vio su mundo entero, su verdadero norte, en su sonrisa cansada. «¿Cómo deberíamos llamarla?», susurró Luz. Emilio pensó en el jardín, en los nuevos comienzos, en la esperanza. «Chloe», dijo, el nombre llegándole con absoluta certeza. Significaba brote verde, un nuevo crecimiento, una nueva vida. Luz sonrió, las lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. «Chloe», repitió ella, «es perfecto». Ya no era Emilio Soler, el millonario. Era solo Emilio, un padre, sosteniendo a su hija, sentado junto a la mujer que amaba. Finalmente estaba en casa. El giro final. Alistair Solar vio cómo los números en la pantalla se teñían de rojo. La fusión Stirling-Solar estaba muerta. El comunicado de prensa santurrón de Ricardo Stirling había sido una obra maestra de guerra corporativa, pintando a Solar Consolidated como una institución moralmente en bancarrota, liderada por una familia engañosa. Sus acciones se habían desplomado en un 40% en 2 días. Décadas de construir un imperio, de cultivar una imagen de competencia implacable, habían sido destrozadas por una cantante de folk con una guitarra. Su oficina, generalmente un bastión de poder, se sentía como una tumba. No había dormido. Había estado al teléfono con abogados, banqueros y miembros de la junta, todos los cuales estaban en pánico. Se decía que Ricardo Stirling se estaba posicionando para una toma de control hostil, usando la moralidad como palanca para comprar su compañía por monedas. Entonces llegó el golpe final, impensable. La notificación de su equipo legal. Emilio había dimitido oficialmente de todos sus cargos. Más que eso, había renunciado a toda su participación financiera, colocándola en un fideicomiso para su hija nonata. Se había desarmado unilateralmente, renunciando a la única arma más grande que tenían, su participación mayoritaria en la compañía. Alistair se hundió en su silla de cuero, la lucha agotándose de él. Sintió un dolor agudo y desconocido en su pecho, una opresión que no tenía nada que ver con los precios de las acciones. Era pena. Había preparado a Emilio desde que nació para ser su sucesor. Le había enseñado que la emoción era una debilidad, que el amor era un lujo, que el poder era la única moneda real.
Lo había empujado, moldeado, celebrado su implacabilidad. Había celebrado cuando Emilio finalmente había roto con Luz, esa chica que hablaba de arte y sentimientos, que representaba todo lo que Alistair despreciaba. Había orquestado el emparejamiento con Sofía, viéndolo como la alianza estratégica perfecta. Había ganado. Había conseguido el hijo que quería, el director ejecutivo que podía llevar a su compañía a la siguiente generación. Pero en el proceso, lo había vaciado, dejando a un hombre que, cuando finalmente se enfrentó a una única e innegable verdad, el amor por su hijo, se resquebrajó por completo. Su hijo no solo había dimitido de una compañía, había dimitido de toda la vida que Alistair había construido para él. Había elegido a la chica, había elegido al bebé, había elegido una vida de nada. Una pequeña casa con un jardín en algún rincón lluvioso del país. Para Alistair, era un destino peor que la muerte. Era una vida de irrelevancia. Su secretaria le hizo una señal. «Señor Solar, el señor Sterling está en la línea». Alistair miró fijamente el teléfono. Ricardo Sterling, el vencedor llamando para regodearse sobre el vencido. Con una mano temblorosa, cogió el auricular. «Alistair». La voz de Ricardo era suave, desprovista de triunfo. Era peor. Era compasiva. «Llamo por cortesía. Mi junta ha autorizado una oferta por Solar Consolidated. Es una oferta justa, dadas las circunstancias. Evitará que sus accionistas sean aniquilados por completo». «Tú hiciste esto», exhaló Alistair, su voz ronca. «Orquestaste todo esto». Hubo una pausa en el otro extremo. «Jugué la mano que me dieron, Alistair. Tu hijo, tu futura nuera. Me dieron una oportunidad. Tú habrías hecho lo mismo. La diferencia es que mi familia está unida. La tuya está rota. Por eso gané». La línea se cortó. Ricardo tenía razón. Alistair miró alrededor de la opulenta oficina, a los premios y placas, celebrando una vida de adquisiciones y victorias. Había adquirido todo lo que siempre había querido, excepto la única cosa que importaba. Había luchado para asegurar un legado para su hijo, y al hacerlo, había alejado a su hijo, desmantelando el mismo legado que buscaba proteger. Pensó en Emilio de niño, un niño tranquilo y sensible, que prefería dibujar a las hojas de cálculo. Alistair había aplastado sistemáticamente esa parte de él, creyendo que lo estaba haciendo fuerte. Ahora veía la verdad. No lo había hecho fuerte, lo había hecho frágil, y cuando la presión se hizo demasiado grande, se había roto. El dolor en su pecho se intensificó. Se acercó al vaso de agua en su escritorio, su mano temblando violentamente. Había ganado cada batalla, pero había perdido la guerra. Era un rey en un castillo vacío, su hijo en un exilio autoimpuesto, su imperio desmoronándose a su alrededor. El precio del poder, se dio cuenta con una claridad enfermiza. Era todo lo demás. Un final que te hará creer en las segundas oportunidades. Los meses siguientes fueron un estudio de reconstrucción silenciosa. Emilio encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones a pocas manzanas de la casa de Luz. Vendió el único activo que le quedaba a su nombre, un reloj vintage que le había dado su abuelo, y usó el dinero para la fianza y un coche de segunda mano. Empezó a buscar trabajo. Fue una experiencia humillante. Sin el nombre y el currículum de Solar, era solo un hombre de 30 y tantos años, con un historial laboral irregular que era imposible de explicar. Aceptó un trabajo en una empresa de logística local, gestionando el inventario del almacén. El sueldo era una fracción de lo que solía ganar en una hora, pero era un trabajo honesto. Era suyo.
Veía a Luz casi todos los días. Respetó los límites que ella había establecido. Él era Emilio, no papá todavía. Iba con ella a las citas médicas, sentándose en la sala de espera hasta que ella salía. Aprendió a montar una cuna, sus manos, más acostumbradas a un teclado, torpes con los pequeños tornillos. Pintó el cuarto de la guardería de un amarillo suave. La ayudó en el jardín, aprendiendo la diferencia entre una mala hierba y una plántula. Hablaban de todo y de nada. No repasaban el dolor del pasado, pero tampoco lo ignoraban. Eran dos personas conociéndose de nuevo, sin las presiones de la riqueza o las expectativas. Él vio la fuerza en ella que nunca había apreciado por completo, su resiliencia, su inquebrantable brújula moral. Ella vio un cambio en él, una ligereza en sus ojos, una sonrisa genuina que los alcanzaba por primera vez en años. El director ejecutivo atormentado y ambicioso se había ido, reemplazado por un hombre que parecía, por primera vez, en paz. Un sábado lluvioso, la estaba ayudando a colgar el cuadro de su antiguo loft, el que ella había estado trabajando cuando él se fue. «Nunca pensé que volvería a ver esto», dijo, sosteniéndolo firmemente mientras ella clavaba el clavo. «No pude deshacerme de él», admitió ella. «Era el último buen recuerdo». «Tengo muchos buenos recuerdos», dijo él suavemente. «La tormenta en la costa, la vez que intentamos hacer pasta desde cero y cubrimos toda la cocina de harina, la primera vez que te oí tocar jardín». Ella dejó de martillar y lo miró. «Sabes, durante meses odié esa canción. Todo se trataba de lo que había perdido, pero estaba equivocada. ¿Qué quieres decir?» «No se trata de un final», dijo ella, su mano yendo a su vientre, donde su hija estaba dando patadas. «Se trata de un comienzo, de algo pequeño y real, que crece en las ruinas de algo grande y falso. Simplemente no lo veía todavía. Esa noche, cuando él estaba a punto de irse, ella lo detuvo en la puerta. «Emilio», dijo, su voz tentativa. «La habitación de invitados está vacía. El bebé viene pronto. Podría ser más fácil si estuvieras aquí». No era una declaración de amor. No era una promesa de «para siempre». Era práctico. Era cauteloso. Pero era una invitación. Una invitación de vuelta a la casa que él había ayudado a hacer un hogar. Una invitación a la vida que casi había tirado a la basura. «Me gustaría», dijo él, su voz ahogada por la emoción. «Me gustaría mucho». Pocas semanas después, en las tranquilas horas de la madrugada, Luz se puso de parto. Emilio estaba a su lado, sosteniendo su mano, respirando con ella. Su presencia, un ancla firme e inquebrantable. Y cuando su hija nació, una criatura diminuta y perfecta, con un mechón de cabello oscuro y ojos que prometían ser verdes, la enfermera la colocó no en los brazos de su madre, sino en los de él. Miró a su hija, su corazón expandiéndose con un amor tan feroz y absoluto que eclipsó cada ambición que había tenido. Miró a Luz, su rostro exhausto pero radiante, y vio su mundo entero, su verdadero norte, en su sonrisa cansada. «¿Cómo deberíamos llamarla?», susurró Luz. Emilio pensó en el jardín, en los nuevos comienzos, en la esperanza. «Chloe», dijo, el nombre llegándole con absoluta certeza. Significaba brote verde, un nuevo crecimiento, una nueva vida. Luz sonrió, las lágrimas de alegría rodando por sus mejillas. «Chloe», repitió ella, «es perfecto». Ya no era Emilio Soler, el millonario. Era solo Emilio, un padre, sosteniendo a su hija, sentado junto a la mujer que amaba. Finalmente estaba en casa. Qué montaña rusa de emociones,
desde una boda con un bombazo hasta una vida completamente reconstruida. El viaje de Emilio y Luz nos enseña que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el amor, la verdad y las segundas oportunidades. ¿Crees que Emilio tomó la decisión correcta al renunciar a su fortuna? ¿Fue su redención merecida? Queremos saber qué piensas. Déjanos tus comentarios abajo y no olvides darle a me gusta a este video y compartirlo con alguien que ames.